Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitada especial a Ivette Martínez. Ella es directora de Servicios a Estudiantes de Pathways, Inc. Bienvenida, Ivette, al programa. Gracias, Hugo. Qué gusto tenerte acá. En este programa vamos a aprender mucho sobre lo que ha sido tu vida como organizadora comunitaria y apoyando mucho lo que es la educación y la comunidad latina en Lynn. Pero antes de eso, vamos a retroceder para que nos cuentes, por favor, un poco de tu vida, de cuándo llegaste a los Estados Unidos, de cómo fue la llegada. Hablemos un poquito, remontémonos a quién eres como Ivette llegando acá. No sé qué tanto mi historia puede ser interesante, pero mi historia empieza, bueno, llego aquí a este país hace 11 años. Mi inglés, pues obviamente no sé inglés, empiezo a estudiar inglés desde inglés básico en lugares donde pueda aprender inglés gratis. Me empiezo a conectar con la comunidad, me empiezo a integrar un poco en todo lo que es esta cultura, este sistema. A través de las clases de inglés, mi meta era pues hacer una maestría, continuar mis estudios que había empezado en Colombia de psicología. Con eso en la mente, tú sabes que lo primero que tienes que sacar del camino es inglés, porque sin inglés todo es más limitado, las puertas se cierran, menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de estudio, entonces era empezando inglés. Y obviamente tratando de trabajar porque también hay que pagar los biles. Entonces, empezando a trabajar por aquí y por allá, fui mesera, siendo mesera y estudiando inglés y tratando de empezar mi maestría y tratando de integrarme a la comunidad y viendo cómo era el fenómeno de los inmigrantes acá, que nunca me imaginé que era así. Realmente para mí fue un shock, como el fenómeno de la persona que viene aquí y se enfrenta a tantos cambios a la vez. Con tantas limitaciones, con tantos retos, pues eso me llamó mucho la atención. Siendo mesera me lesiono y empiezo a buscar los recursos, ¿no? Entiendo que hay derechos aquí, ¿no? Para los trabajadores, sin importar su estatus migratorio. Siento que hay leyes que se cumplen, pero a la misma vez tú tienes que averiguar por esas leyes y luchar por tus propias leyes y buscar el apoyo porque lo había. Me conecto con Mascosh, que es una organización que apoya a los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Empiezo a ser voluntaria con ellos. ¿Comenzaste a hacer trabajo voluntariado? Sí, por 5 años estuve con ellos. ¿Y dónde estuviste estudiando inglés? ¿Eso era acá en Boston? En una organización en Boston, parecida a la organización donde yo trabajo ahora, que es Pathways, clases de inglés gratis para la comunidad. ¿Continúa esa organización? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queda? ¿Centro Se Latino? llama HERC, en Roxbury. Empiezo allí, después, bueno, sigo como voluntaria en Mascosh, ahora empiezo a integrarme, empiezo a conocer los derechos de los trabajadores, empiezo a ayudar a otros trabajadores lesionados que están pensando que no tienen derechos o que están siendo explotados. Hay mucho abuso, violaciones de trabajo, robo de salarios. Empiezo a involucrarme mucho con eso. Después me mudo para acá, para Lynn, cuando me casé y entonces aquí en Lynn empezamos el centro de trabajadores, porque en Lynn no había, teníamos mucha gente en Boston que venía de Lynn, pero el transporte y todo eso era una cosa más, un reto más de pedirle a alguien que vaya hasta Lynn para que se le ayude. Entonces empezamos a hacer el centro de trabajadores en Lynn, que todavía está corriendo, se llama Centro de Trabajadores de Lynn, que apoya los derechos del trabajador, entrena a las personas y aboga por ellos. ¿Y a qué se debe, digamos, tú experimentaste algo con relación a eso, a abuso laboral en algún sentido, robo de salario o algo por así decirlo? Sí, cuando estaba trabajando como mesera me lesionó la rodilla y no podía volver a trabajar, era demasiado doloroso. Entonces no me querían pues reconocer nada, no me querían pagar, yo fui lesionada en el trabajo y ahí fue que pude conseguir una abogada, me representó en el caso, digamos que nos fue bien porque se hizo lo que, justicia, ¿no? La justicia del trabajador.
Entonces, por eso fue que me empecé a involucrar en ayudar a más personas que estuvieran pasando por cualquier tipo de violación de derechos del trabajador. Y bueno, al mismo tiempo, de nuevo, desde el principio que llegaste estabas estudiando el idioma, integrándote, como tú decías. ¿Y qué frutos te dio el servicio de voluntario? No, demasiado. Digamos que fue una pieza clave en el rompecabezas de lo que hago ahora. Fue como las piezas fueron cayendo en el lugar correcto, estaba mejorando mi inglés, trabajando en mi situación migratoria, enfrentando todos los retos de que es tener limitaciones de no poder trabajar en lo que tú eres, de trabajar en trabajos para los cuales tú eres más que cualificado. Y al mismo tiempo estar apoyando a las personas que están pasando por esos retos, porque muchas veces lo que la persona necesita es educación y apoyo, alguien que lo acompañe, alguien que le enseñe, alguien que lo rete para poder salir adelante. Entonces empiezo como voluntaria, después sigo aquí en Lynn. Aquí en Lynn ya empecé a trabajar como el centro de trabajadores y después de eso trabajo con ECO, que es Essex County Community Organization. Ellos trabajan mucho con iglesias y congregaciones de fe, lo mismo organizar la comunidad por las necesidades, cualquiera que sea de inmigración, sea de seguridad, de crimen, hasta incrementar el salario mínimo. Estábamos trabajando en la reforma migratoria, en el aumento del salario mínimo cuando pasó de $8 a 11. Se hizo todo ese esfuerzo en Lynn con las iglesias. Y allí conozco también de Pathways, que es donde trabajo actualmente, porque era uno de los lugares donde yo iba a hacer entrenamientos y teníamos un grupo de liderazgo allí. Entonces después tengo que dejar ECO porque pues ya empiezo a tener muchas pasiones en mi vida. Tenía mi familia y tenía la pasión de community organizing y también tenía la pasión de ser consejera porque profesionalmente soy consejera de salud mental. Entonces tengo que dejar ECO porque me está consumiendo demasiado tiempo y enseguida entonces se abre una posición en Pathways como advisor, consejero de estudiantes. Bueno, y hablamos un poco más sobre lo que es el abuso a los trabajadores, pero esto es ya específico al lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto tiene que ver eso con precisamente con la falta de entendimiento de la cultura y del idioma inglés? ¿Qué has visto tú de pronto de que, bueno, gracias a Dios hay organizaciones que abogan por los derechos de los trabajadores, pero qué tanto tiene que ver de nuevo con no saber bien el idioma tal vez y de pronto no estar tan informado, por sea la razón por la que sea, de la cultura, de las leyes, de las regulaciones, de los propios derechos? Es muy interesante porque hay derechos que la ley respeta, no importa el estado migratorio, la clase de trabajo, que si un trabajo medio tiempo o tiempo completo, la ley te protege, no importa qué. Y hay ciertas leyes que, por ejemplo, ¿no?, que se den un descanso, ¿no? Por cada ciertas horas trabajadas tienes derecho a un descanso. Tienes derecho a que no seas discriminado, no seas acosado. Pero hay también, ¿no?, hay que educarse sobre eso. La educación es poder. La educación significa dinero, significa libertad de la opresión y de la explotación. El robo de salarios. Hay gente que trabaja digamos, en landscaping, en lo que es jardinería y todo eso. Lo recogen por allá, los llevan a trabajar lejísimos, entonces no les pagan a veces, o a veces les van a pagar al mes, eso es contra la ley, o a los 2 meses, o los contratan con un acuerdo y después salen con otro. Entonces hay formas de hacer que estos empleadores sean responsables de las personas que están contratando y que, a pesar de que sea un trabajo como sea, necesitan cumplir la ley, de que más de 2 semanas no pueden dejar de pagar, de que no pueden pagar menos del salario mínimo, ¿no? Entonces todo eso se está violando porque como no tiene documentos, entonces le vamos a pagar lo que queramos, como no tiene documentos le vamos a robar, y si usted llega a reportarnos, entonces lo vamos a mandar a la migra. Esos son casos diarios que se ven. Entonces me parece que algo que afecta a que las personas, aún sabiendo quizás sus derechos o sabiendo claramente que están siendo abusadas, digan algo o denuncien, tiene que ver con ese miedo que se infunde. De pronto puede ser, de nuevo, miedo con respecto a lo que pueda pasar,
miedo a perder el trabajo. ¿Eso es parte de lo que hacías o de lo que hace el Centro de Trabajadores? ¿Cómo combatir ese miedo? Sí, también se hacía mucho el apoyo de que no estamos solos. Hay muchas personas en la misma situación. En algunos casos, la ley protege al trabajador. La ley del trabajo no tiene nada que ver con la ley de inmigración. Son dos cosas. Las cortes son diferentes. Nadie te va a tener que llamar a ICE porque estás trabajando o no. Son cosas que no están conectadas y la gente, más encima de que ya tenemos miedo, imagínate que te digan, ay no, no le voy a pagar y si me sigue molestando le voy a mandar la migra, yo sé dónde usted vive. Entonces están abusando de que más encima ya la persona tiene miedo, ya la persona tiene retos y le están poniendo un miedo más que la persona tiene que saber que no está sola y eso es lo más importante, que sepan que no están solos y que se pueden organizar, se pueden unir y el empleador siempre tiene que respetar la ley de trabajo. ¿Y qué tan buena ha sido, tan positiva la recepción de las personas que tú conociste por Mascot, por el Centro de Trabajadores, en cuanto a unirse y organizarse por metas en común, ¿cierto? Como prevenir el abuso, combatir el abuso. ¿Qué tan efectivo ha sido esa organización? Muy efectiva porque cuando uno se une, uno puede lograr hasta un sindicato o simplemente que se unan todos y hagan una carta o que se unan todos y hagan una queja por discriminación o una queja por abuso o una queja incluso con los mismos dueños, porque a veces el abuso viene del supervisor, ni siquiera de los dueños del negocio, sino de la persona que está supervisando, que tampoco conoce que en este país hay derechos y muchas veces desafortunadamente son los mismos hispanos. Que estén en esas posiciones y no saben. Entonces es educación en general y es unión donde el empleador sepa que la ley protege al trabajador y el empleado también sepa que la ley lo protege y no tenga por qué tener otros miedos que son diferentes. Bueno, entonces hiciste el trabajo con el Centro de Trabajadores, ayudándolo a fundar, ECO también, ¿verdad? Que acá en algún momento tuvimos a Alexandra Piñeros hablándonos sobre las múltiples campañas que hacen. ¿Y tú crees que hay suficiente apoyo de la comunidad latina en general con respecto a estas campañas que indiscutiblemente nos afectan? El salario mínimo, ¿verdad? Hay campañas también con relación a, bueno, a la protección de inmigrantes, que sin importar cuál sea tu estatus, se respete la dignidad humana. Mi pregunta es, ¿qué tanto estamos conectados con estas campañas? Y conectados quiero decir ayudando, apoyando, sacando estas campañas adelante. Sí, tienes razón porque desafortunadamente, tal vez por miedo, nuestra gente no está llegando al lugar donde se le puede proveer un recurso. Entonces siempre el problema que yo he enfrentado en ECO y también en el Centro de Trabajadores es que tú planeas algo para apoyarlos y no llegan, ¿no? Hubo la marcha del inmigrante el 1 de mayo, más blancos que inmigrantes en esa marcha. Entonces es como, no sé si es por miedo o realmente perdimos la esperanza o la fe en que podemos hacer un cambio si nos unimos o no nos hemos educado en que hay mucho apoyo en LEAN. En línea, ¿no? Tú y yo pertenecemos a la red de respuesta rápida de LEAN. Son más de 15, 20 organizaciones que estamos unidos, estamos reuniéndonos constantemente. ¿Cómo apoyamos la situación de inmigración que estamos enfrentando? ¿Cómo apoyamos a la gente y las familias que necesitan ayuda en este momento? Porque están siendo detenidos, deportados, hay un familiar, están viviendo trauma. Entonces, el recurso está ahí y las organizaciones quieren hacerlo, ¿no? Muchas organizaciones buenas en LEAN, tenemos demasiadas. Entonces, la gente tiene que involucrarse, ¿no? Sí, apoyar. Tú sabes que hay grupos de apoyo, que el lunes hay uno, cada mes se está haciendo un grupo de apoyo en el centro de salud para las personas que están enfrentando estas emociones y las dificultades de que alguien está deportado, alguien está detenido y todo lo que eso implica. Entonces, organizaciones hay, pero nosotros estamos un poquito quedados. Tenemos muy buenos líderes en Pathways, en diferentes organizaciones, 1 o 2 que sobresalen. Pero si pudiéramos tener más unión, podríamos hacer más cosas. Ahora, hablando sobre lo que somos nosotros como familia hispana,
mencionabas hace un rato que legítimamente hay personas que de pronto no están apoyando, involucrándose con estas campañas por miedo y es obviamente supremamente entendible, especialmente con los cambios que ha habido bajo la administración del actual presidente, en los cuales se han dado casos de que inclusive personas que tienen todo en orden parecen ser detenidas o parece que no importa si tengas tu estatus o tu residencia o tu ciudadanía, como que el hecho de ser hispano a veces parece que ya eres un blanco al cual le apuntan. Pero a lo que voy es, ¿qué tanto hay de desunión entre la familia hispana con respecto a, de pronto, las personas que están luchando por su estatus migratorio, trabajando fuertemente, sin ninguna especie de récord criminal y realmente aportándole a este país de múltiples maneras, versus las personas que de pronto ya por tener su residencia o su ciudadanía sienten que se pueden desentender o se desentienden del asunto? Inclusive puede que lleguen a ser críticas de las poblaciones indocumentadas. Yo no he encontrado tanto eso. Yo encuentro que no importa el estatus, hay líderes, ¿no? Hay líderes que quieren hacer algo por la comunidad. En el fondo todos tenemos los mismos retos. El lenguaje, que es el primero, y en eso todos nos entendemos. La explotación, el abuso, el salario mínimo, eso es algo que no mira color, eso es algo que no importa tu estatus, es algo que te está afectando la renta en Lynn. Entonces, donde hay líderes que quieren hacer algo por la comunidad, tienen que saber que todos estamos enfrentando el mismo reto y que la única manera es que no importa tu estatus migratorio, todos vamos a sufrir las consecuencias si no hacemos algo. Lo peor que podemos hacer es nada. Entonces, al menos algo que podamos hacer en nuestra capacidad. Yo sé que hay gente que trabaja 2, 3 trabajos y estudia. No sé cómo lo hacen porque es demasiado, es impresionante cuando yo veo estudiantes que están teniendo esas vidas tan ocupadas, pero es bueno cuando todos venimos a enfrentar el reto que todos tenemos, porque en algún punto a nosotros nos va a afectar. Entonces, definitivamente si has visto que cuando se trata de estos temas que nos afectan a todos, de pronto diferente nivel o con diverso impacto, que la gente tiene la tendencia a unirse, a apoyar. Ok, eso está muy bien. Ahora, otra parte que quería que comentáramos es de las múltiples maneras en que la comunidad inmigrante se ve afectada por, de nuevo, el abuso, rechazo en caso de manifestaciones de discriminación que puede ser de múltiples maneras, ¿verdad? Desde el robo de salario, la separación de familias que hemos venido experimentando últimamente. Hablemos un poco de lo que es la generación de nuestros hijos nacidos acá o que han llegado acá bastante pequeños y que esto es lo que conocen, este es su país. ¿Cómo has visto tú a lo largo de tu trayectoria ese impacto de la familia y de lo que afecta a la familia latina con respecto a los niños? Cuando yo fui mamá, todo cambió. Porque cuando no era mamá, yo decía, pues yo estoy aquí, estoy ayudando, y si mañana no estoy aquí, pues, ¿qué más da? Me voy a mi país. Sí. Y ya. Entonces uno es mamá y dice, bueno, ahora no soy yo sola, ¿no? ¿Qué pasa si hay separación de familias? Si yo no supiera inglés, ¿cómo voy a hablar con mi hijo? ¿Cómo le voy a leer sus libros? ¿Cómo voy a contestar sus preguntas? ¿Cómo me voy a sentir hablando con la maestra, con su doctor? Va a ser un reto más encima de la renta, más encima de los retos de que no conseguimos trabajo, de que los trabajos son escasos, de que el inglés, estamos tratando de buscar inglés y no hay clases de inglés gratis en Lynn. Entonces, más encima de todo eso, en mi casa tengo ¿cómo voy a empezar a ayudar a mi hijo en tantas cosas que necesito, el inglés y que necesito? Tal vez el estatus, darle seguridad a mi hijo de que mañana no tiene que irse. Yo no me puedo imaginar cómo es estas personas de que se tienen que ir. Ahorita hay casos de familias que los 2 niños tienen autismo, la mamá va a ser deportada. Los niños reciben una atención acá que no van a recibir en ningún otro lado.
¿Cómo les decimos a esos niños que nacieron acá que mañana ya no van a estar acá? Es demasiado. Uno siendo mamá, uno siente demasiado la presión que otras personas pueden estar sintiendo con todos los retos. Y necesitamos ayuda. Lo peor que podemos hacer es quedarnos aislados y no buscar ayuda. Sí. Hay múltiples estudios que demuestran que las familias, hablamos un poco de lo que es esta conexión entre los papás y los hijos por medio de la educación, que demuestran estos estudios que las familias de color, marginalizadas, obviamente los latinos entramos ahí como población, tienden a ser sacados de la participación familiar en las escuelas, o las escuelas tienden a tener montar ciertas barreras, algunas de esas relacionadas con el idioma. En tu experiencia, viendo cientos de estudiantes que han pasado por Pathways, que tú has apoyado, ¿qué tanto ha sido ese un ingrediente, una motivación para que las personas sigan estudiando inglés? Y de nuevo, si es una problemática real que las familias de pronto no se sienten tan bienvenidas en las escuelas en general. Claro, afecta mucho porque ya no puedes abogar por tu hijo, pasa algo, un caso de bullying o abuso, y ya como tú hablas con una directora, como tú hablas con un consejero, si tienes que buscar intérprete o más encima no te van a dar el servicio en español o en el idioma que tú necesites. Entonces la gente entonces necesita, ahora no necesito inglés solamente para trabajar, ahora también necesito inglés para hablar con mi familia. Yo soy una que defiende que los niños hablen su primer idioma, porque eso es algo que les va a ayudar en el futuro. Ellos tienen que hablar su propio idioma, pero los papás también tienen que hablar porque es la forma como van a poder abogar por sus hijos. Entonces esa es una de las razones. Tú vas a aprender inglés en Pathways, no solo porque necesitas un trabajo, porque necesitas pensar en tu futuro, porque ya no vas a hacer el mismo trabajo por 15 años más y necesitas reconocer que si no haces esa inversión ahora y esa dedicación del tiempo, ese sacrificio para aprender inglés en el futuro, vas a estar en el mismo trabajo. La educación es la forma en que tú puedes ofrecer una habilidad diferente para poder tener un mejor trabajo. Pero también están las mamás que solamente dicen, no, yo vine a la escuela porque necesito hablar con mi hijo. Hablemos un poco sobre casos de progreso, de éxito, que me imagino que tienes muchísimas historias. Ahora que decías de buscar un intérprete, me acuerdo de varias personas que me han compartido que a veces se sienten como atadas de manos, porque a pesar de que tienen un intérprete, sienten que muchas veces no se traduce todo lo que se quieren, especialmente cuando son temas complicados, temas de pronto que requieren un vocabulario más avanzado. Ellos sienten que teniendo a alguien que no conocen, que le dicen, que de por sí comienzan diciendo, utilicen frases sencillas, ¿cierto? Ponen unos parámetros que... Entonces, ese es un ejemplo tú has visto casos de personas que han logrado dejar de tener la necesidad de tener intérprete porque ya son autosuficientes con el idioma. Claro, sí. Todos los días vemos casos de estudiantes que se van yendo porque ya son más funcionales en su inglés. Ya su inglés les sirve para el doctor, para hacer una entrevista de trabajo. Por eso Pathways ha cambiado mucho. Antes ofrecíamos solo clases de inglés y clases para tener su equivalencia del bachillerato o la secundaria. Ahora vemos que no es solamente eso, necesitamos algo más, entonces necesitamos entrenamientos en pequeños certificados o certificados que les den un camino para llegar a tener una educación superior. Entonces estamos ofreciendo entrenamientos cortos, entrenamientos que les sirven a la gente para ¿qué hago después de inglés? Bueno, entonces estudia algo más porque no solamente el inglés no le va a alcanzar, cada vez necesita más. Casos recientes, incluso ni siquiera tenemos que hablar de gente que ya habla perfecto inglés todavía, porque el inglés es algo que nunca se acaba de aprender. Entonces, tenemos una de nuestras estudiantes que estaba en el nivel 4, que es nuestro máximo nivel de inglés. Empezó a ser voluntaria en una de las clases porque tenemos clases para enseñar la equivalencia al bachillerato en español, o sea, que te preparan para hacer el examen en español que está disponible en el estado. Entonces ella empezó a ser voluntaria, ¿no? Por la mañana iba a su clase, por la noche era voluntaria, pues porque podía comunicarse en español y ayudarles a las personas de la clase. Este año ella la maestra.
Entonces, y ha hecho un excelente trabajo porque ella sabe qué es lo que se necesita, su inglés sigue mejorando y ahora es maestra, entonces pasó de ganar el salario mínimo a ganar como una profesional, porque se supo usar más y más de lo que necesitaba. Entonces, no paremos en inglés, no paremos en tener un título de bachiller, sigamos al siguiente paso, sea pequeño, pero que sea... ahorita están lo que se llama unas credenciales que te puedes ir acumulando. No es que el college no es para todo el mundo, no toda la gente va a ir a college, pero sí la educación es para todos. En el lugar en que estés, en la situación que estés, hay algo más que puedes hacer para ofrecer una habilidad más y obtener un mejor trabajo. Sí, y los logros, como tú dices, hay múltiples. En un camino puede haber cosas pequeñas o que uno de pronto piensa que son pequeñas, pero pueden ser muy gratificantes para la persona, hasta metas ya que toman más tiempo, como ir a una universidad o graduarse de algo, obtener certificaciones, títulos, porque de nuevo, la educación es algo muy amplio que no solamente es sinónimo de decir universidad o títulos. ¿Qué nos aconsejas, Ivette, a la población latina de nuevo en tu papel como organizadora comunitaria, como educadora, para que sigamos progresando, para que sigamos de pronto trabajando más conjuntamente como familia hispana hacia los retos que tenemos hacia adelante con respecto a la educación, con respecto a la migración, con respecto a la integración? Creo que mi consejo sería educación. Chequeen nuestra página de internet o llámeme para preguntar cuáles son los entrenamientos. Estamos ofreciendo clases para ser maestra de escuela preescolar o tener un daycare en su familia, en su casa, en español esa clase, también está en inglés, pero es pequeñas cosas que incluso puede hacer uno en su casa, como sacar el certificado de asistente de enfermería o para sacar sangre, las personas que están en el ambiente de salud. O inglés, si es donde tiene que empezar, para inglés de nivel básico, tú sabes que es imposible, por lo menos va a tomar 2 años esperar por una clase gratis. Pero si su nivel ya está avanzado, entonces ahí sí, mucho más fácil, mucho más rápido. Y si ya el nivel está en un superior, o si incluso en español hay clases para para terminar su secundaria o clases para ser maestra o para tener un daycare familiar. Mi consejo siempre va a ser educación, porque es lo que funcionó para mí y yo pienso que es lo que va a funcionar para las otras personas. Y en cuanto a organización, ¿qué opinas? Ya también para terminar, ¿cómo seguimos organizándonos para ser más efectivos y que estas voces, millones de voces, suenen más alto? Vayan si los invitan a un grupo de apoyo. Cada lunes, el primer lunes de cada mes, vamos a estar haciendo apoyo un grupo de apoyo en el centro de salud, entrenamientos. Vayan a los lugares donde se ofrecen recursos, involúcrense, sean voluntarios. Las mamás que están por la mañana en la casa, cuando los niños están en la escuela, vayan a voluntariar porque hay mucha gente que necesita la ayuda y que van a poder sentirse útiles a través de eso. Excelente. Bueno, Ivette, pues te felicitamos por lo que ha sido tu trabajo, un trabajo desinteresado, has logrado buscar tu pasión, muy seguramente tu hijo y tu familia se sienten muy orgullosa de todo lo que has logrado y gracias a Dios de lo mucho que viene por el camino, ¿verdad? Así que gracias por venir al programa, éxitos en tu trabajo y te esperamos en una próxima ocasión. Gracias, Hugo, un placer. Estimada audiencia, gracias por participar. Muchas gracias por continuar involucrándose con nosotros por medio de los medios sociales, de Twitter o Facebook. Queremos escuchar más de ustedes, sus historias, sus preguntas, sus comentarios. Hagan parte de este programa porque este programa lo hacen ustedes. Y hasta la próxima semana. Gracias por participar. Les esperamos aquí en Camino hacia la Integración.